decíamos otros detalles que no vienen en Marcos y Lucas, en estas biografías de Jesús, de estos otros discípulos. Pero para Juan, los milagros de Jesús son señales, él le llama señales. ¿Sí? Estas señales o milagros, Juan seleccionó para escribirlos, los hizo con el propósito de cuando los leyéramos y aparte lo creyésemos, lo que estamos leyendo, debemos tener la vida eterna. ¿Sí? Juan 20, 30 y 31. Y en sí en la semana, o lo que vamos a repasar ahorita, realmente es el, esas señales, algunas de esas señales, libro El milagro de las bodas de Caná, por ejemplo, ¿sí? Que se encuentra ahí en Juan, capítulo 2 versos 1 al 11. Esa señal, o ese milagro de las bodas de Caná, es que marca el inicio de que de la vida eh, milagrosa, del trabajo al que vino a hacer Jesús a esta tierra. Ahí inicia, ¿verdad? El primer milagro. La señal, ahí marca el inicio de su camino, después de haber sido que bautizado. Luego también vamos a hablar un poquito algo acerca del milagro del hijo de ese oficial, ¿recuerdan? El oficial romano. En el capítulo 4 de San Juan viene ese relato, donde el milagro es dirigida para aquellos que no tienen o no tenemos que fe. Luego el milagro del estanque de Bethesda, ¿sí? Está en el capítulo 5 de San Juan. Ahí vamos a ver un milagro para todos aquellos que estamos desesperados por alguna situación, ya sea como este milagro que ocurrió aquí, o cualquier otra situación que venga desesperados. Es una señal, un milagro para ellos o para nosotros. También es un milagro o una señal para aquellos que no quieren el que no quiere entender. Para mí, si es que en alguna ocasión no quiero entender. Y es un milagro también, que es el milagro de Bethesda, que está avalado, ¿por qué? Por testigos. Recuerden que ahí en ese lugar mucha gente. Pero vamos a ver el primero, ¿sí? El milagro de Caná, ¿sí? Capítulo 2 de versos 1 al 11. Ahí tenemos nosotros en la imagen de qué se trata ese milagro de las bodas, ¿no? Y aquí vamos a ver más específicamente el texto que relata esto. Dice, este principio de señales, desde su primer milagro, su primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó que su gloria, ¿verdad? Hasta ahí la gente cuenta de que este personaje era especial en muchas formas, pero lo estaban viendo de una manera más especial todavía, porque estaba creando o haciendo una señal, ¿sí? O un qué, o un milagro. Aquí a los milagros les llama señales, pero bien podríamos llamarles solamente milagros o solamente que una señal de quién, de Jesús, ¿sí? Una señal de su poder. Y sus discípulos creyeron en él, ¿sí? Capítulo 2 de San Juan, verso 11. Ellos creyeron allí, afirmaron de que efectivamente Jesús era quien, el Hijo de Dios. En esa ocasión, pues, el milagro de las bodas, en esa fiesta que fue invitado Jesús, y también fueron invitados todos sus discípulos, la madre de Jesús, también María, ahí estaba. Y bueno, ocurrió algo extraordinario. El vino que se terminó. La boda estaba en su apogeo se acabó el vino, es decir, este, el, el- aquel jugo de uva con el que estaban acompañando esa comida especial de bodas y ese evento, ¿no? Entonces, quedarse sin vino, ¿qué significaba durante la fiesta? Una vergüenza para quién, para el anfitrión.
porque pues estaba quedando mal con los invitados y era vergonzoso para los novios eran los principales protagonistas de esa fiesta. Pero gracias a señal o ese milagro que Jesús hizo en esa ocasión, ellos pudieron que presentar el buen vino mejor que el que se había terminado, que habían servido primero, como un gran cierre de su fiesta, ¿sí? Como diciendo, ahí va lo bueno, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Porque esa agua que Jesús convirtió en vino, ese vino, era de mejor que, ese jugo de uva era de mejor calidad primero. Cuando se describe este milagro aquí en el Evangelio de San Juan, San Juan nos lleva nuestras mentes al agua, ¿sí? ¿Símbolo de qué? De purificación. Recuerden que por ejemplo, en el bautismo, pues el agua es un símbolo de qué? De purificación, ¿sí? El símbolo del agua en el lavado de los pies también es un símbolo del que se realiza en la Santa Cena que realizó Jesús aquel, aquel viernes antes de ser estaba purificando, ¿sí? A sus discípulos y únicamente con el agua. Y en la cuestión del bautismo también, cuando nos sumergimos en el bautismo y nos levantamos del agua, es un símbolo de qué? De purificación, ¿sí? Ahí en Juan 2:6 se relata el mismo, ¿sí? Al vino o mosto, como se le llamaba, al jugo de uva se le llamaba mosto. También Juan está haciendo una referencia, símbolo de qué? De la redención. Ahí en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, nos dice que el vino, ¿sí? O el mosto, el jugo de uva, Santa Cena, que dijo el Señor, ¿sí? Que ustedes hagan este rito, ustedes están que recordando que el Señor viene por segunda vez, pero aparte, este vino, dijo el Señor, es la sangre que yo derramo por ustedes, por el mundo, por los seres. El Evangelio de San Juan hace referencia a esos símbolos, ¿no? Este milagro también es una señal, el convertir el agua en vino, que nos vincula también a Jesús. ¿Con quién? Con Moisés. A Moisés como que un tipo de quién, de Jesús, ¿sí? O un prototipo. Jesús con Moisés y por tanto identifica, identifica con el Mesías, ¿sí? Anunciado por Moisés ahí en Deuteronomio 15, dice, después de mí va a venir que otro que profeta mayor que yo. Se estaba refiriendo Moisés a quién, ¿ah? A Jesús. Y se está manifestando como ese gran profeta, como ese Mesías, ¿no? Con esta señal de la conversión del agua en vino, ¿sí? Aquella fiesta. Y los novios pues quedaron bien con toda la gente, ¿sí? Moisés convierte el agua sagrada, recuerda el relato con aquel milagro, aquella señal que hizo Moisés, cuando pone en el río, ¿sí? En el río Nilo, ¿qué hace? La convierte en sangre. Esa agua sagrada para los egipcios, recuerdan que el río Nilo, las aguas del río Nilo eran sagradas para los egipcios, ¿sí? Entonces, las convierte, o Dios a través de Moisés, una señal, las convierte en sangre. De la misma manera que también Jesús convierte el agua, ¿sí? Purificada, esa que ordena que llenen los cántaros, ¿sí? Las piletas, dice, esa agua purificada la convierte en vino, como símbolo de ahora que de su propia sangre. Entonces, es interesante, no hay tiempo para detenernos en más detalles o en explicar más este asunto,
Pero sí, o sea, Juan está haciendo referencia a Moisés, ¿no? Moisés, pero también está haciendo referencia a la crucifixión, a la sangre que Jesús derramó por la humanidad. Y está haciendo referencia a cómo Moisés ya había dicho que iba un profeta mayor que él, ¿sí? A este mundo y que iba a ser o el Salvador del pueblo de Israel y de todo aquel que crea en él. Voy a mencionar nada más aquí que este vino que se traduce en la palabra jugo, mosto, vino, la traduce la de Dios, pero se está refiriendo a que está refiriendo al jugo de la uva sin fermentar. Tampoco hay tiempo para buscar más evidencias de esto. Recuerden que este, el Señor Jesús, cuando en su palabra prohíbe el vino, el uso del vino fermentado, no podía que decirse si él ahora está produciendo vino. Y luego en otra parte de la escritura dice, no debes de vino porque el vino te descarría, te vuelve loco, te hace cometer errores, te trae problemas. Entonces, Jesús mismo, Dios mismo no podía estar recomendando en un lugar el vino como en la boda y en otro lugar prohibiéndolo. Así es que eso y otros muchos asuntos nos indican que el vino que se estaba usando en esta boda era como decir los refrescos, son los refrescos, ¿eh? El jugo de uva. Antes no había refrescos, no había sangría, no había fiel, no había nada, así es que se acompañaba un jugo de uva, ¿verdad? Esto es importante que nos quede claro y esto pues merece todo un estudio exterior, ¿no? ¿El milagro de qué? ¿De qué? Del hijo del oficial. Vamos a verlo ahí, San Juan capítulo 4, ¿sí? Una señal, un milagro que no tiene que fe en un principio, no tiene, ¿sí? Esta segunda señal o milagro hizo Jesús cuando fue de Judea, ¿a dónde? Cuando fue de Judea a Galilea. Iba en camino a Galilea, sí, pero que el relato ahí de San Juan capítulo 4 del 46 y 47 que un oficial del rey que vivía en Capernaum, ¿sí? Angustiado por su hijo enfermo, estaba muy malo su hijo, desde Capernaum hasta Caná, o Canaán, ¿sí? Y supo que por ahí andaba Jesús. Viajó y le pidió a Jesús que viniese a sanar a su hijo no lo podía llevar, estaba enfermo de muerte. Y lo invita a que vaya y que sane a su hijo. Y le dice, si Jesús, pues que si Jesús hacía esto, iba a creer en él. Es decir, quería una evidencia. O sea, bastaba con que Jesús con que Jesús dijera, está bien, lo voy a sanarlo. O ya vete, ya está sano, ¿sí? O vamos hasta allá a sanarlo. Él quería ya la evidencia, como cualquiera de nosotros, y más cuando hay enfermo en la familia, en la casa de gravedad, ¿no? Por eso se titula, dice, este es el milagro para los que no tienen fe. ¿Cuántos de nosotros cabemos ahí en esta casilla? Mejor, yo sí tengo fe, pero en algunas ocasiones, en otras no. Pero la fe, Jesús, la verdadera fe es que en todo momento, inclusive no veamos señales, no veamos milagros. No debemos, de hecho, eh, la, ¿cómo se llama? La fe. Es cierto que cuando vemos un milagro se fortalece nuestra fe, pero no quiere decir que tiene que haber que milagros a fuerza para la fe. De hecho, es primero la fe y luego después de la fe viene el milagro. Y
cuando viene el milagro, esa fe que tengo yo, que tenía antes del milagro, se refuerza, ¿sí? Se fortalece. Pero en realidad es primero la fe que el milagro, ¿sí? Eso debemos de tenerlo bien claro. A veces podemos ser como este hombre, este oficial que, no, no, pues es que, este, si me haces el milagro, pues voy a creer que efectivamente eres el Hijo de Dios que tiene poder sobre la enfermedad, sobre la vida, ¿sí? Así es que este oficial, bueno, antes de eso, la respuesta de quién, de Jesús, donde le indicó que conoce, esta la respuesta más bien nos da a entender, él conocía el pensamiento de este oficial. Así en Juan 4:48 dice, pues si me haces esta señal, este milagro, voy a creer en ti. Estaba viendo, eso estaba pensando este oficial, y Jesús que conocía el pensamiento, conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Y entonces él sabía que este oficial requería comprobarlo con, con el milagro de Jesús, no iba a creer hasta no que verlo, ¿sí? Entonces los milagros en sí no demostraban que Jesús era el Mesías, porque por eso hemos de confiar solo en señales. ¿Por qué dice aquí? Porque Satanás mismo puede hacer que milagros, y vimos cómo en el tiempo de Moisés hizo milagros, ¿sí? Relata que los magos del bien convirtieron sus varas en qué? En una serpiente, así como Dios había convertido la vara de Moisés en serpiente, también que Satanás por medio de aquellos hace un milagro. Sí, y además Apocalipsis 13 nos habla de que Satanás de hacer fuego del cielo. Así es que, pues nuestra fe no debe estar basada en milagros. Sin embargo, Jesús hace señales y produce milagros para fortalecer la fe, pero no debe estar nuestra fe pues basada en milagros. Entonces, ahora, este, cuando Jesús le dice, vete y vas a ver que tu hijo ya sanó, ya vete, sí. Este, el oficial debía decidir en ese momento que creer o no creer en Jesús. Jesús ya le está diciendo, ya está sano tu hijo, sí. Pero el oficial tenía que creer antes de que el milagro se realizase. Debía de creer o no creer en Jesús. Entonces, el relato no dice, pero nos podemos imaginar la angustia y las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo, que dependía que ahora la vida de su hijo dependía de Jesús, sí es cierto, pero en otro plano dependía de su propia fe. Por eso muchas cosas, muchas veces nosotros no vemos o Dios no se manifiesta de manera extraordinaria en nuestras necesidades, porque nosotros, de que Él se manifieste en nuestra vida, depende de qué, de nuestra propia fe. Y ahora este oficial pues tenía que decidirse si creer o no creer. Si creía, su hijo iba a ser sanado, ¿sí? Si no creía, pues creo que no, ¿verdad? Lógico, eso es lo que estamos nosotros señalando. Entonces, esta segunda señal que hizo Jesús, ya vimos la primera, la del vino, cuando fue de Judea a Galileo con en este detalle del hijo de este oficial, de este funcionario, nos dice aquí que él fue, dice, en solo las cosas de Jesús, sin evidencia todavía del milagro, por fin que creyó, pero no creía primero, ¿sí? Cuando Jesús le dice ya, tu hijo que ya está sano, ¿sí? Ve a tu casa. Entonces, pero él todavía no veía el milagro, nada más estaba escuchando las palabras de Jesús. Todavía no estaba la evidencia. Sin embargo, ¿qué?
creyó en ese momento. Y en el momento que él cree, pues se realiza el milagro de la sanación de su hijo, ¿sí? Juan capítulo 4, verso 50. Dice, tal fue su fe en ese momento, que ¿qué hizo? Bueno, no, bueno, sí, en ese momento que realizó el viaje, aunque que allá se fue a ver a su hijo, aunque se le anocheciese en el camino, no importa. Y recuerden que antes no había luz, que no podías irte en un carro con luces, este, no, eran otros tiempos donde además, si ahorita es peligrosísimo viajar, imagínense en aquellos tiempos, ¿sí? No la pensó y realiza su viaje de regreso. Cuando le dicen que su hijo ha sanado, dice, solo se preocupó de comprobar que efectivamente había sido sanado. Fue a comprobar, pero ya lo había creído, ¿sí? El, que su hijo había sanado. Dice, momento, porque él cuando regresa, ahí en capítulo 4 versos 51 al 50, les pregunta a las personas ahí, a los criados, y le dicen, ¿en qué horas más o menos sanó mi hijo? Y entonces ya le dijeron, pues menos a tal hora fue que él sanó y quedó completamente sano. Y entonces él comprobó que efectivamente a esa hora fue cuando Jesús había pronunciado las palabras, dijo que ha sanado. Y de ahí en adelante él creyó en Jesús. Pero en un principio, por eso dice que esta es una señal, milagro, para aquellos que no tenemos fe de entrada, ¿no? Sino que hasta Jesús nos dice, voy a hacer esto en tu favor, pero ahora sí depende de nosotros que creerlo lo que Jesús nos está diciendo. Y si yo creo lo que Jesús me está diciendo, ¿sí? Lo más seguro es que Jesús hará milagros en nuestra vida. Y ya nada más nosotros comprobaremos que efectivamente se cumplió la señal, la palabra de nuestro Señor Jesús o la promesa, ¿sí? En aquella esperanza que teníamos, ¿sí? Hay otro milagro, el milagro del estanque de Bethesda, capítulo 5 de San Juan, verso del 1 al 40 en el relato. Pues el primer milagro fue de que, la primera señal, el agua convertida en vino en aquella fiesta de bodas. El segundo, la sanación de aquel oficial, sí, de aquel funcionario. Y luego, esta tercer señal o tercer milagro ocurrió en un estanque, sí, en una alberca, podríamos decir, se le llamaba de Bethesda, ¿sí? En esa alberca iba la que todos los enfermos, estaba llenísimo de enfermos ahí, todo alrededor y atrás de los de alrededor y más atrás, porque había una superstición, una tradición, superstición que todos que se metieran en el momento que hubiera una turbulencia por ahí, en el estanque, que se movieran las aguas de cierta forma. En ese momento había que meterse al estanque y decía la superstición, que eso simbolizaba que unos ángeles estaban moviendo el agua. Entonces los que se aventaban en ese momento que sanaban. Pero había este personaje de la historia, es un paralítico que hasta 8 años que no caminaba, sus piernas no servían. Cuando las piernas no sirven y estás nada más acostado porque no se ejercitan tus piernas, podemos imaginarnos cómo eran físicamente las piernas de este hombre. El puro hueso prácticamente, sin músculo, débiles, sin fuerza. ¿Sí? Eh, como no podía caminar, pues no podía meterse en el momento que hacía turbulencia las aguas. Esto era una creencia morita. La gente cree en muchas cosas que ni tienen base científica, ni siquiera una base de tipo espiritual o divina, ¿no? Entonces, simplemente supersticiones, ¿no?
como que el que voy a pasar al enfermo, le voy a pasar un huevo, que un limón, que suétercito rojo y que llevarla con el chamán y que él lo va a sanar. Son supersticiones y supersticiones que en realidad han sido fortalecidas en la sociedad, en la población por Dios, para desviar la atención de Dios, que las gentes vayan a buscar solución a sus problemas a otros que lugares, ¿sí? Que el mismo Satanás comienza. Esta es una señal para alguien o un milagro para alguien que está muy desesperado de cualquier. Aquí vamos a ver el caso de un enfermo, pero en realidad para cualquier sitio que nosotros nos encontremos desesperados. Económicamente, una enfermedad, un problema familiar, problema con los hijos, problema este, físico, un problema de salud mental, etcétera, ¿sí? Cuando Jesús vio acostado a este personaje, supo que ya llevaba tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Le pregunta, a este le pregunta, ¿sí? Capítulo 5 versos. Y esa pregunta pues parecía como ilógica de Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús se acercaba a las personas y siempre, casi siempre, el 90% de su relación con las personas incluía preguntas, ¿sí? Que las preguntas hacían que reflexionar a la persona que estaba relacionándose o tratando Jesús o dialogando, ¿sí? En este caso, ¿quieres ser sano? Si me preguntan a mí, si yo estoy en lugar de él, pues claro que quiero ser sano, ¿verdad? Y además, fíjense, no era enfermedad de una semana, de 15 días o de 2, 3 años, no era 38 años. Esos son muchos años para estar tallando con una enfermedad. 38 años que esta persona iba al estanque todos los días. Alguien le pedía a alguien que lo llevara y lo llevaban. Pero pues las personas no tenían tiempo de estarse con él a ver a qué hora se agitaban las aguas para aventarlo y que sanara. Él estaba ahí siempre, la queja que le hice a Jesús, dice, es que a la hora de que eh, se mueven las aguas, dice, pues ya me ganaron. Es que aquí la acción era para el primero que se aventara, ¿no? Entonces, no para todos los que se aventaran, el primero. Y él, pues, no podía moverse, no podía caminar, siempre le ganaba, ¿no? Pero sí. Dice que ante la multitud de enfermos que se encontraban a la orilla alrededor de esa, que Jesús vio a muchos enfermos, lógicos ahí. Pero él se acercó, dice aquí, ¿a quién? Al más desesperado. Era el más desesperado que tenía una situación muy especial, muy diferente a la de los otros enfermos, ¿sí? El enfermo reconoció que la pregunta de Jesús, el enfermo reconoció en la pregunta de Jesús a alguien que quería ayudarle. Pues, ¿quiere ser sano? Pues él, para empezar, dice, Jesús, este personaje me quiere ayudar, ¿sí? Pero dice, pues yo creo que me va a decir se va a estar aquí conmigo para aventarme. ¿A dónde? Al tanque, a la alberca para aventarme en el momento que se agiten las aguas. Pero Jesús no lo invitó ni le ayudó o le dijo, yo aquí me voy a ayudar a aventar. No le ayudó a realizar un rito o una tradición supersticiosa, porque en realidad esas aguas no sanaban, ¿sí? Dice, le ordenó, en lugar de decirle, yo te voy a ayudar porque él se quejó que nadie le ayudaba, él no podía solo, sino que él, ¿qué le dijo Jesús? Levántate. En ese momento le dice, toma tu cama, tu lecho, tus cobijas y que camina. Capítulo Juan 5, capítulo 5 y verso 8. Juan, digo, perdón,
Sí, pues San Juan relata aquí que Jesús se dio primero al más desesperado. Segundo, le dice, ¿quieres o no? Y el lógico que dice que sí. Entonces le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Es decir, la curación vino de una forma diferente a la que este paralítico estaba esperando. Él seguía con la esperanza, era, como se dice, perseverante todos los días allí. A ver a qué hora sería 38 años. Llega Jesús y en un momento le dice, levántate, toma tu cama y camina, ¿sí? Así es que, miren, ante esa orden, el enfermo, ¿qué hizo? Reaccionó o accionó, reaccionó. O sea, se pone en acción, se pone de pie y sus piernas, paralizadas durante 38 años, tomaron fuerza. Alguien que tiene 38 años sin caminar, ¿cómo es que se va a levantar así de trancazo? Sí, pero es que aquí estaba aquel que hizo que las piernas de todos nosotros, de toda la humanidad, él en ese momento había restaurado las piernas, las piernas suyas del enfermo, del paralítico. Cuando nosotros fracturamos una pierna, un brazo, este, eh, y que nos ponen un yeso y que estamos pues, un mes, un mes y medio, meses, yo he estado 2 meses en una ocasión y en otra ocasión otros 2 meses en el mismo brazo. Cuando te quitan el yeso no tienes nada de fuerzas con 2 meses sin mover ese brazo, esa mano. No tienes fuerza de sostener ni un vaso en tu mano. Se te hace flaco, flaco y peludo, peludo el brazo, por el calor del yeso, crece más bello, pero adelgaza y se atrofia el músculo, queda casi el puro hueso. Cuando es que, ¿cómo podemos imaginarnos las piernas de este señor? 38 años sin moverlas. Jesús las restaura. Y este paralítico lo cree, porque inmediatamente que le da en Jesús, se pone en acción. Se pone de pie sin dudar, de decir, híjole, y sí podré, o tendrá razón, y sí, y sí iré a poder, sino para de pronto, ¿sí? ¿Y qué pasa? Empieza a caminar, empieza a brincar y ve que sus piernas están fuertes, sanas, como si nunca hubieran estado sin moverse. Después, más tarde, Jesús indicó la enfermedad de este señor como consecuencia de sus pecados. La enfermedad pudo ser o no consecuencia directa, ¿sí? ¿De qué? Puede ser directa, perdón, de nuestro pecado. Si yo tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo reumas, tengo jaquecas, tengo migraña, tengo, no sé, lo que sea, riñones no funcionan, tengo un problema respiratorio, asmático. Puede ser que sea por consecuencia directa de que de mi pecado, de mala que conducta, de mi desobediencia a las leyes de salud. Pero puede ser que mi enfermedad no tenga que ver con eso. Hay personas que se enferman. En el caso mío, digo que todos mis achaques son causa de mi pecado, de mi desobediencia, mala conducta al no seguir las leyes de salud de Jesús bíblicas. Pero hay mucha gente que enferma y esa enfermedad no viene como consecuencia de su pecado. Pero independientemente si es por tu pecado, si no es, y no tiene su origen en nuestro pecado, de todos modos Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades. Así lo dice que este discípulo de Jesús, Santiago, capítulo 5, ¿sí? Tiene que poder para sanarnos de nuestras enfermedades si nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. Si la enfermedad es por mi culpa o no es por mi culpa, pero Jesús puede, porque puede sanarnos, ¿sí? Porque Él es el creador de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, ¿sí? Aunque en el caso ¿qué?
este personaje, pues sí fue por algún detalle de su conducta, ¿no? Este, así es que, último, vamos a ver la señal para el que no quiere entender. Entonces, hay esperanza. Primero, quiero que quede claro que sí hay esperanza para nuestras enfermedades, pero también para otros asuntos de los que estamos nosotros desesperados. Hay esperanza en la presencia de Jesús en nuestra vida. Tenemos que creerlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La señal para el que no quiere entender. Ahí estaré yo. Y por esto, San Juan 5:16, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía señales y procuraban que matarle. Porque además, estas señales, por ejemplo, la de este paralítico, cuando el sábado. Y entonces decía, pues que eso trabajando el sábado, ¿sí? Era lógico que una vez sanado, aquel paralítico, aquel enfermo que levantó su cama y se fue, era lógico que regresase a su casa, cargando sus pertenencias, su cobija y todo lo que tenía ahí. Él, además, este, estaba trabajando en sábado porque iba cargando qué cosas. Según las leyes de Dios, no. Según las leyes de los fariseos, sí, se podía cargar ciertas cosas de cierto peso, se podía caminar nada más 1 kilómetro, se podía esto, hacer lo otro, esto no se podía. Cuando las especificaciones sí, de guardar el sábado y sí implica no hacer nuestros negocios, sí. Pero en esta ocasión, Jesús lo hizo con propósito, esta sanación, ¿sí? Para darles una lección a quienes, a sus enemigos, a los fariseos, ¿sí? Porque este señor, en lugar de quedar maravillado en el milagro, porque ellos conocían que él tenía 38 años sin caminar, estaban atacándolo y diciéndole que estaba transgrediendo el sábado, que estaba cargando que pues, cosas, ¿sí? Pero él iba a dejarla a su casa, iba a dar la noticia, ¿sí? Esta acusación, el hombre se defendió. ¿Y qué dijo? Pues es que el que me sanó, me lo ordenó. Dijo, levanta tus cosas y vete a tu casa. Y ese que sanó, pues es Jesús y es el creador de quién? El sábado. Él mismo, pues me sanó, ¿verdad? Esto dice, pensando en que quieran alabar a su sanador, este paralítico dijo, no, pues quieren saber quién me sanó para alabarlo, ¿no? Y glorificarlo. Él creía eso, pero cuando supo que Jesús le había dado, corrió a decírselo a todos aquellos que le habían preguntado y a aquellos que a su casa, y a los que le preguntaron, oye, pues ¿quién te sanó? Pues si no caminabas, pues fue Jesús. Pero él, bien contento, y dijo, no, pues para que le den la honra y gloria a Jesús, cuando en realidad que, sí, los judíos perseguían a Jesús por esto, por las señales que él hacía. Procuraban, no solamente querían ridiculizarlo, querían ponerlo en mal con la gente, sino que querían matarlo. Aquí dice San Juan 5:16, ¿sí? Fue condenado porque este, señalado porque sanó el sábado y el paralítico también por andar cargando sus cosas, ¿no? Muy bien, por estas señales, estas y otras, Jesús era que perseguido y querían matarlo. Pero no todos reaccionaban igual, gracias a Dios, ante las señales de Jesús. ¿Sí? Jesús sabía que levantaría que prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en sábado. Su propósito era a pensar a sus enemigos sobre qué era más importante, su acción o la sanación de un hombre. Y era su tradición porque era la de ellos, no era el mandamiento en sí de los 10 mandamientos, ¿sí? Eran cosas que los fariseos le habían agregado al mandamiento, al cuarto mandamiento, ¿sí?
Entonces, el propósito de Jesús lo hizo de adrede, ¿no? Porque era para que ellos pensaran claro, no todos creyeron en o justificaron esto que Jesús hizo, pero algunos sí se dieron cuenta que era más importante que la salud, la sanación de un hombre, que la tradición, no de los 10 mandamientos, sino que la tradición de los fariseos, ¿sí? ¿Por qué no quisieron entender esto? No lo quisieron entender. Esto dice, esta es una señal para aquellos que no quieren entender. A veces nosotros vemos milagros, cuando el milagro, por ejemplo, es pues lo más probable es que sí lo crea cuando Jesús obra un milagro en mí. Pero cuando Jesús obra un milagro en una persona que me cae mal, ejemplo, que me cae gorda, en un enemigo mío, decimos, no, no es cierto, Dios no hizo eso, ha de haber sido el diablo el que le hizo ese milagro, ¿no? Entonces, nosotros también vemos a veces milagros que no queremos entender, que le damos otro razonamiento, ¿sí? Y decimos, no, es que Dios no puede sanar personas como él, ¿no? ¿Cómo que no? Todos somos hijos de Dios y no hay barreras para Dios, ninguna, perdón, ninguna condición de un hombre, por muy pecador que sea, una mujer, un niño, por muy desobediente que sea, de que Jesús no quiera que restaurarlo, sanarlo, llenarlo de bendiciones, ¿sí? Y ahora sí, por último, la señal, vamos a hablar de que al menos esta señal fue avalada ¿por qué? Por muchos, muchos testigos, ¿sí? Esta señal que estamos hablando. ¿No? Hubo otras muchas, ¿no? Por ejemplo, la alimentación de aquella multitud con aquellos peces, poquitos panecillos para 20,000 personas les dio de comer. O sea, todos fueron testigos. Pero en este caso, vamos a hablar de los testigos que vieron esta señal, ¿sí? Dice, por esto pues procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo estaba que, según ellos, quebrantando el sábado, sino que también decían que Dios era que, sino que también decía Jesús que Dios era su padre, ¿sí? Haciendo en ese sentido se estaba haciendo igual a quien, a Dios. Y es que no hay nadie, ningún ser humano igual a Dios. Y ellos decían, no, ¿por cómo está blasfemando y dice que Dios es su padre, entonces él es Dios también, ¿o qué? ¿Sí? Dice, mi padre me envió y yo soy el que me ha visto a mí, ha visto al padre, etcétera. Todas estas, eh, eh, diríamos, estas declaraciones de Jesús enardecían y ponían mal a los judíos, ¿sí? Aquí habla de los judíos, ¿no? Pero no nomás eran los fariseos, los religiosos, sino que ellos sacaban a más gente, ¿sí? Y lo querían matar, porque acuérdense que antes el que no guardaba el sábado y lo cachaban haciendo algo que no debía ser censado, no nada más lo señalaban, había que matarlo. Esa era la indicación, por eso lo querían que matar. Al ser acusado como transgresor del sábado, Jesús les contestó, mi padre hasta ahora que trabaja, sábado, domingo, lunes, martes y todos los días, dice, ¿y yo qué? Y yo también trabajo. Si Dios dejara de trabajar, Dios, el sábado, ¿qué pasaría con el universo? Él es el que sostiene el universo, es el que sostiene la vida de aquí. O sea, si Dios no trabajara el sábado, entonces nosotros nos moríamos el primer sábado de nuestra vida, nos hubiéramos muerto, que entonces ya no hubiéramos tenido el aliento de vida, no lo tuviéramos, sino más de lunes a domingo, ¿sí? Entonces ya no existiríamos. Entonces Dios siempre está que manteniendo su creación, siempre está trabajando. Dice Jesús, yo también trabajo. Los que no deben de trabajar son que ustedes, pero ciertas actividades, pero por ejemplo, sanar sí pueden. Claro que si lo hacen por dinero, pues no se vale.
Sí, pero si ustedes van camino a la iglesia sábado en la mañana, inclusive les toca predicar ese día, y en ese momento atropellan a un señor y usted va pasando al junto, cae en un paro respiratorio cardíaco y usted sabe las maniobras de resucitación y puede ayudar a esa persona a sobrevivir. Usted se va a la iglesia a predicar o ayuda a esa persona que está por perder la vida. A eso se refiere Jesús, a ese tipo de trabajo que es válido hacerlo en sábado, ¿sí? Ya llegarás tarde a tu sermón y alguien tomó tu lugar o llegas y das explicación o lo dejas para el otro sábado. Pero Jesús lo que quiso es darnos una lección que primero está que en la vida. Recuerden, no estamos hablando de, de alguien que hace milagros o, perdón, alguien que ayuda a alguien por dinero, es decir, por un interés, sino el único interés es de salvar una vida o de sanarse. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad. Cuando dice, mi padre trabaja y yo también que trabajo, dijeron, uy, este se cree Dios, y entonces con más ganas querían, aparte de que trabaje el sábado, él cree que es Dios, querían, por eso los puso mal y lo querían desaparecer del mapa a Jesús, ¿verdad? Pero Jesús se defiende ahora en qué? En tres pasos. Vamos a verlo así rapidito. Su relación con su padre le da que potestad incluso para juzgar, no nada más para sanar, sino para que juzgar y hasta para resucitar muertos. ¿Qué les parece? Él les deja claro ahí en estos versículos de Juan 5, 19 al 30, que él, como es el Hijo de Dios, él, su relación con su Padre, le da ese de poder, incluso de juzgar, de perdonar pecados, de resucitar muertos, con más de sanar una persona. Ese es el primer paso. El segundo es, hay testigos, dice, hay testigos que corroboran sus afirmaciones, que él tiene ese poder para resucitar, para sanar, para juzgar, para perdonar, ¿sí? ¿Quiénes son esos testigos? Juan el Bautista, ¿sí? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿se acuerdan? San Juan el Bautista. Él es más grande que yo y es el Salvador del mundo, en otras palabras. Ese fue un testigo, ¿sí? Que estaba corroborando que Jesús, que tenía poder para todo esto, ¿sí? Los milagros que realizaban esas señales también era un testimonio de que él, y había muchos testigos en sus milagros. Convirtió el agua en vino, pues había muchísimos invitados también, ¿no? Así es que los testigos corroboraban que él tenía poder para todo esto, ¿no? Y luego, pues el Padre también estaba confirmándolo, ¿sí? ¿Qué dijo Dios el Padre, qué dijo cuando Jesús está siendo bautizado por el Bautista? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, tengo alegría. Entonces, los testigos aquí, aparte de la gente que veía los milagros, Juan el Bautista, ¿y quién? Nuestro Padre Dios, el Padre de Jesús, mismo estaba siendo testigo, ¿sí? Y tenemos otro testigo, ¿qué? Otros testimonios, las escrituras, su palabra, ¿sí? ¿Qué dijo San Juan 5:39? Las escrituras, sí, son las que dan que testimonio de quién, de Dios. El Antiguo, de Jesús, y Nuevo Testamento. Ellos son los dos testigos y las escrituras. Los dos testigos del Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que testifican que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder para todo esto, ¿no? Entonces, ellos son los testigos del poder de Jesús.
Y por último dice la dureza de corazón de sus acusadores. ¿Sí? Está registrado en San Juan 5:40 al 47. Dice, Moisés mismo, en quien ellos dicen creer, les condenará, que no creen en aquel de quien él habló. Porque ellos decían, no, en ti no creemos, para nosotros Moisés sí, Abraham sí, Moisés, tú no. Entonces dice, bueno, pues entonces la misma ley di a través de Moisés se los va a condenar, ¿sí? Ustedes dicen que creen en Moisés, ok, pues van a ser condenados con la ley que les mostró Moisés. Dice, porque Moisés habló y dijo, después de mí viene también que un profeta como mayor. Ya lo vimos ahí en el Deuteronomio también cuando Moisés exclamó esto. Así es que todo esto lo usó Jesús como defensa ante las personas que lo querían matar y que lo estaban señalando en estos tres pasos, ¿sí? Testigos, la relación con su padre, e inclusive les muestra a Moisés, en el cual ellos decían creer mucho, ¿no? Finalmente, pues finalizamos con este texto inspirado de Elena de White en su libro Exaltada a Jesús, ¿sí? Dice, en el Evangelio se retrata el carácter de Cristo, el Evangelio de San Juan y en los otros evangelios también. Dice, al descender de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue revelada por la humanidad. Fue velada, perdón. Su divinidad, el Hijo de Dios, Cristo el Eterno, su divinidad fue velada, ¿sí? O ocultada por la humanidad. Se hizo hombre, ¿sí? Dice, pero en sus milagros, sus doctrinas y sus sufrimientos están ahí contenidos los inagotables tesoros de que su sabiduría, registrados por nosotros, registrados para nosotros, perdón, esa sabiduría por la inspiración de la palabra de Dios, esa palabra que en este caso escribió San Juan, ¿sí? El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia y el canto de aquellos que vayan al cielo, los redimidos durante ¿qué? Toda la eternidad. Dice que eh, el tiempo no, toda esa eternidad no va a ser suficiente para decir, ya, pues fue todo lo que dio Jesús, sus maravillas, ya no puede maravillarnos más, ya no puede sorprendernos más, ¿no? Todos los días, por toda la eternidad, Jesús va a seguir maravillándonos y sorprendiéndonos en la eternidad. ¿Qué les parece que tan grande es Jesús, su ciencia, su canto, dice, de los redimidos durante las edades eternas estarán maravillados de poder de Jesús. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias, fíjense, allá en el cielo, sí, y después aquí en la tierra cuando la ciudad sea trasladada aquí, la ciudad celestial. Dice, todos los días, para siempre, se producirán nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora corresponde manifestar en este momento una confianza perfecta, su mérito y su gracia. Entonces, por lo tanto, hay que desconfiar de nosotros mismos, de todos los seres humanos, y tener una fe viviente solo en quién, solo en Dios, solo en Jesús. Y eso va a ser esas señales de las que hemos hablado, estos ejemplos de milagros, puedan ser una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que podamos, y deseo y oraciones de que podamos nosotros recibir esas señales en nuestra vida personal de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestra fe, a la medida de nuestra fe, para que nosotros podamos contarle a aquellos que no lo conocen, contarle de las grandes maravillas que Jesús puede hacer también en su vida. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.